Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a Casa Árabe. Casa Árabe conmemora hoy, una vez más, el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. En esta ocasión lo vamos a hacer con dos actividades. La que nos reúne hoy, que dentro de pocos momentos vamos a iniciar, y mañana con la proyección de la película Nacido en Gaza, de Hernán Zin, una película española del año 2014. El mensaje de esta doble conmemoración por parte de Casa Árabe del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino es doble. En un momento en el que otras crisis tienden a producir el efecto indeseable de situar la cuestión palestina en un segundo plano de urgencia, Casa Árabe quiere destacar de esta manera la centralidad de la cuestión palestina en todo lo referente al mundo árabe y contribuir de este modo a recordar que no habrá estabilidad ni solución de los problemas que afectan a los países árabes sin la resolución del problema palestino, y tampoco se podrá avanzar con fundamento en la construcción de un nuevo orden regional ni en la consecución de un sistema de relaciones internacionales que aspire a la justicia, mientras no se resuelva de manera satisfactoria este problema. En segundo lugar, hace pocos días, el 23 de noviembre, se celebraba el Consejo Diplomático de Casa Árabe, órgano consultivo de esta institución en el que están representadas todas las embajadas árabes con presencia en Madrid. En esta ocasión, en la que también nos acompañó el embajador palestino, se volvió a resaltar y confirmar por parte de todos que la primera causa unitaria de todos los países árabes y uno de los objetivos primordiales de la Casa Árabe es precisamente el apoyo a todos los esfuerzos destinados a resolver con justicia este problema, y resuelto desde hace casi 70 años. Contamos para ello hoy con la presencia del embajador palestino, Musa Amer Odeh, y del profesor Mustafa Jabá, que abordará la resolución 181 de Naciones Unidas, adoptada el 29 de noviembre de 1947, y la cuestión palestina desde un ángulo histórico y multilateral. Sin más atraer su atención, paso la palabra al embajador palestino Musa Amer Odeh. Muchas gracias. Gracias, señor embajador, director general de la Casa Árabe. Gracias a ustedes todos en esta tarde con nosotros conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Es una resolución de la ONU. La día es en 47 divide Palestina para dos estados. Un estado de Israel, estado para 48 para hoy. Nosotros espera la otra estado palestino, para hoy. Hay reconocimiento para este estado de muchos países del mundo y otros países no reconocer. Incluyendo la israelíes no reconocer Palestina. Ellos construyen asentamientos en nuestro territorio y con estos asentamientos imposible imaginar un estado palestino en un área muy pequeña, 6,000 kilómetros cuadrados, con más 400 asentamientos, con más 500,000 colonos y con también anexión ilegal de Jerusalén, la capital del Estado palestino. Imposible imaginar un Estado palestino con esta política.
necesita nuestros vecinos israelíes respetar y implementar la resolución de ONU, incluyendo la resolución 181, para el certificado del Estado de Israel. Infelizmente, la primer día del Estado de Israel es ocupado 50% del territorio del Estado palestino. Y en 77 él ha ocupado todo territorio palestino y nosotros hoy bajo de la última ocupación en la historia moderna. Nosotros queremos la libertad, queremos un Estado palestino independiente, laico, democrático, vive en paz, y nosotros queremos una chance, una oportunidad para nuestro pueblo muy cualificado para crear un Estado palestino moderno, democrático. Solo con la ocupación es imposible. Necesita justicia. Con la ocupación imposible, la raíz de este conflicto es la ocupación. Necesita terminar esta ocupación. La resolución de la ONU para nominado el día 29 de noviembre cada año, ese Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, continúa para la día hay Palestina libre, hay Palestina independiente, hay Palestina sin ocupación, sin asentamientos, sin checkpoints y sin muro racista en el corazón de nuestro Estado. También nosotros queremos la comunidad internacional, hay una responsabilidad para la comunidad internacional para ayuda a Palestina, para ganar independencia y libertad. No necesita guerra, no necesita sangre, no necesita solo paz, justa y duradera. Paz justa y duradera. Los israelíes, como ocupantes, nunca no acabar su ocupación sin presor de la comunidad internacional. Nosotros salud la PDS como boicot Israel para el día es respetar y implementar la ley internacional y las resoluciones de ONU, como la apartheid en Sudáfrica antes. Hoy en Sudáfrica no hay apartheid porque la comunidad internacional boicot la apartheid regime en Sudáfrica y hoy hay país democrático, laico, muy importante en la política internacional. Muchas gracias por su presencia y nosotros queremos nuestro ponente hablar con nosotros. Él llegó ayer a la noche de Palestina. El doctor Mustafa Kaba, el profesor, y con más de 20 libros en inglés, en árabe y en hebreo también. Él habla con nosotros sobre el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el 29 de noviembre de 47. Muchas gracias. Buenas noches. Me complace bastante estar aquí con ustedes hoy
el día en el que se expresa la solidaridad con el pueblo palestino, también asegurando que ya es el momento para que este pueblo consiga sus objetivos nacionales y patrióticos en lo que se refiere a la fundación de un Estado palestino con plena soberanía. En estos días es el recuerdo 64, el aniversario 64 de la resolución de partición de Palestina desde el 1947. Han cambiado muchas cosas desde aquel momento y parece muy evidente que cómo se puede formular la memoria o recuerdo de un modo dinámico. Cuando salió en el 29 de noviembre del 1947, salió la resolución de partición de Palestina, pues salieron los colonos israelíes, empezaron a bailar en las calles en el 47 porque lo consideraban un gran logro. Pasaron 68 años y hoy en día la mayoría de los habitantes judíos en Israel ya no quieren hablar, ya no quieren escuchar nada de esta resolución de partición de Palestina. ¿Por qué? ¿Por qué cambió la postura? Porque las leyes internacionales y las resoluciones internacionales no fueron llevadas a cabo. Y lo que está ocurriendo realmente es una aplicación de las políticas ad hoc. Si queremos tratar el tema de la partición de Palestina en todos sus significados y simbología incluso, podríamos decir que es que ambas partes han aceptado pues ceder un poco y aceptar una solución media. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ambos pueblos consideran este territorio es una propiedad de ambos y una vez que se acepte la partición, pues esto es el término medio, pues unos aceptan pues ceder un poco en lo que se refiere a su patria a cambio de un Estado que no ocupa todo el territorio nacional, pero sí podría cumplir con las aspiraciones nacionales. No quiero decir que eso ha pasado. Es verdad que en los libros de la historia, pues, se escribe que, o se dice que Israel aceptó la partición. Pero si alguien pues contempla un poco la polémica de la partición, pues va a ver que la historia es más antigua aún, antes del 1947. Y algunos dichos de Ben Gurión, que fue presidente de la agencia israelí, el primer jefe del gobierno israelí, y él contradijo en sus dichos a muchos israelíes diciendo que hay que aceptar la resolución de la partición. Esta fue la táctica, lo que quiere decir es que no hay un registro claro de que hubo aceptación evidente, expresa y clara de aquella solución media. Pero las comisiones internacionales que fueron formadas, pues fueron en esta senda. Y hay más de una versión histórica
y todas muy variadas, y algunas no son ni palestinas ni israelíes. Pero la mayoría de las versiones van en contra de la parte palestina. Incluso los medios de comunicación y las versiones históricas en los medios de comunicación, la mayoría, pues, de estos medios de comunicación aceptan la visión israelí. Algunos incluso llegaron a decir en Naciones Unidas que los palestinos siempre se han empeñado en perder todas las oportunidades porque han rechazado la declaración de Balfour y han rechazado la partición, la resolución de la partición. Pero quien contemple la situación en su momento, pues puede entender la postura palestina en todos los momentos. ¿Por qué los palestinos han rechazado la promesa de Balfour? La promesa fue emitida en el 1917, es decir, un mes y 7 días antes de la entrada de los ingleses en Palestina. Es decir, que Inglaterra ha dado a los israelíes algo que no tiene en propiedad, que no lo dominaba. Pero lo más fuerte aún es que se haya confirmado las aspiraciones del pueblo judío y se ha llamado al pueblo palestino como unas facciones variadas y no fue considerado el pueblo palestino como un pueblo unido, un solo pueblo. Después viene el protectorado británico y la Liga de Naciones, incluso podríamos volver a sus resoluciones, y tenían que mencionar que el país protegido, en este caso el país del protectorado, tenía que estar bajo la soberanía de Inglaterra, de Gran Bretaña. ¿Acaso este pueblo, acaso se ha tenido en cuenta la opinión del 80% del pueblo? El alto delegado británico tenía que presentar un informe anual a la Liga de Naciones, pero el informe, cuando lo estudiamos bien, podríamos llamar, prácticamente el protectorado se ha convertido en una ocupación militar y Gran Bretaña ha traído a Palestina decenas de miles de guerreros para luchar contra la revolución palestina de aquel momento, y hablaban de los palestinos como pues personas que causan disturbios, para entendernos. Y para pues apagar esta revolución, pues han traído a sus mejores generales, Montgomery, entre otros, lo que quiere decir que el protectorado británico siempre se ha comprometido a no reconocer el pueblo palestino como pueblo, y siempre se ha comprometido a cumplir con el proyecto israelí, hasta el punto de que uno de los historiadores israelíes en la universidad y en un programa televisivo, él dijo que los ciudadanos israelíes tienen que izar la bandera de Gran Bretaña en lugar de izar la bandera de Israel, porque Gran Bretaña ha ayudado mucho en la formación de aquella nación, de aquella patria, y después hubo reconocimiento de los derechos de ambos pueblos y se ha dado a los palestinos un 74%, pero
nunca se han dado estos terrenos o estas superficies. Simplemente hubo una propuesta de incluirlos con la zona este del río Jordán. Por eso los palestinos han rechazado esta decisión. Y lo que se refiere a la resolución de partición del 47, siempre tenemos que plantear la misma pregunta. ¿Acaso el rechazo árabe fue tan tajante como viene en las versiones que conocemos en la mayoría? ¿Qué es lo que han rechazado los árabes y qué es lo que han aceptado los judíos? El rechazo palestino no fue rotundo ni completo. Es decir, la Liga de Liberación Nacional, por influencia y presiones por parte de la Unión Soviética, aceptaron la resolución de partición, y también el campamento, o digamos el bloque de Nashashibi, que era un líder palestino tampoco, y que era también muy próximo al mufti de Palestina, tampoco se expresó su rechazo a aquella resolución. Incluso se habla de unas negociaciones no reveladas hasta ahora sus entresijas. También él mencionó su disposición de aceptar esa resolución de partición de Palestina. Y si queremos hacer es decir, fueron ambas corrientes nacionales que aceptaban aquella partición, y que ambos bloques palestinos eran más o menos equilibrados en cuanto a su peso en la sociedad palestina. Pero sí, vamos a intentar comprender por qué otra facción rechazó aquella resolución. Rechazaron, por supuesto, porque no había garantías con aquella resolución. No había resolución o parte complementaria para remediar la situación. No había garantías. Por lo tanto, el porcentaje, digamos, era el 51 a favor o al revés, o en contra de 49. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor de 900.000 palestinos se iban a estar privados de sus derechos a vivir libres en su tierra, en Palestina. ¿Por qué? Porque iban a formar parte de Israel, es decir, bajo la bandera de Israel. Y lo más importante de todo eso, la mentalidad de transfer, es decir, de los inmigrantes judíos y de la migración judía, era, vamos, muy extendida entre los judíos. Es decir, bueno, si esos palestinos en la parte israelí, que si no querían vivir bajo la bandera israelí, bueno, podrían también dejar la tierra y volver a la otra parte de Palestina. Y si no iban a aceptar eso, por las buenas palabras, haríamos o haremos lo que hemos hecho o hicimos en el 48, cuando fueron ocupados cientos de pueblos palestinos por parte de las fuerzas militares israelíes, cuando fueron devastadas y fueron alojados los ciudadanos palestinos de esos pueblos y de esas ciudades palestinas a la fuerza, claro. Es decir, en este caso, el pueblo palestino iba fue en la primera fila de los países árabes que en cuanto al movimiento de resurgimiento árabe, e incluso podemos hablar de un movimiento de urbanización, de construcción económica, cultural, civil en Palestina. Fue en su auge antes de aquella fecha, pero de repente se vino todo abajo y perdió el pueblo palestino su esperanza en la vida en su tierra. Y así
tenía que volver a reconstruir su Estado partiendo desde cero. Y este es un proceso que aún sigue en construcción hasta hoy día. ¿Por qué fue aceptada la resolución de partición de Palestina? Fue aceptada porque había una ecuación, una fórmula internacional en la cual participaron ambas superpotencias que salieron de la Segunda Guerra Mundial victoriosas, quiero decir, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Incluso los grupos árabes que estaban a favor de la partición, en especial hablamos de la Liga de Liberación Nacional, que en su momento reclamaba un Estado laico desde el mar hasta el río, es decir, en toda Palestina. Incluso estos, cuando Andrei Gromyko, el exministro de Exteriores de la Unión Soviética, cuando pronunció un discurso mostrando su apoyo a la resolución de la partición de Palestina. Por supuesto, los Estados Unidos, la Unión Soviética apostaba porque este Estado de Israel o este Estado palestino israelí iba a ser, más bien formaba parte del bloque socialista o del este. Y por eso hubo presiones en ese sentido. Y si queremos contemplar los resultados de la votación, hubo 33 a favor, 13 en contra. Los países árabes independientes o que tenían su independencia junto con Afganistán y Cuba votaron en contra, además de Irán, de Turquía, de India y de Pakistán. Y hubo abstención por parte de 20 estados. Y aquella abstención también llamaba la atención. Incluso la mayoría de aquellos países se abstenían de votar a favor porque tenían buenas relaciones con el pueblo palestino, con los pueblos árabes, y más que nada fueron países africanos que, no obstante, sufrieron muchas presiones y también hubo tentaciones, que hubo intentos de tentarles para que se estuvieran, teniendo en cuenta siempre aquel encuentro de intereses entre las dos superpotencias. Y sabemos que en aquella fecha aún no había empezado la Guerra Fría entre ambas superpotencias. Entonces, aquella situación internacional fue la que permitió la aparición del Estado de Israel. Israel, es decir, el Estado no fue construido en la parte dedicada o destinada a los judíos. Y no obstante, tampoco hubo ninguna protesta por parte de Naciones Unidas, heredera de la Liga de Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ejército israelí no se limitó a estar en las fronteras de su zona, de la zona de la partición, tal como hicieron los ejércitos árabes que respetaron aquella resolución. Yo puedo dar ejemplos que algunos ejércitos árabes iban o podían llegar mucho más lejos, es decir, hubieran podido no respetar aquella resolución, pero sí se pusieron en la línea de la partición. Y el ejército iraquí, cuando recuperó la ciudad de Jenin en el 2 de junio del 48, iba a alcanzar Haifa. No obstante, volvió a la línea de la partición, respetando la resolución de Naciones Unidas, y podemos dar varios ejemplos sobre este asunto. Israel, durante la tregua de 1949, se formó el Estado en la extensión del 78% del territorio palestino. Es decir, ocupó casi el 55% de la extensión de la parte árabe de los palestinos, incluyendo algunos puestos, algunas zonas estratégicas, la más importante, las ciudades de Nasera, de Okra, de Led, la zona de Led.
Y lo más curioso, que estos asuntos, cuando se plantean el tema de la resolución de partición, quién lo ha aceptado, quién lo ha rechazado, no se narran de la forma más correcta, más histórica, fehaciente. Siempre se habla, reiteradamente se habla de que los árabes han perdido la oportunidad, una oportunidad histórica, y hay que castigarles por eso. Y eso lo vemos una y otra vez y se repite de un modo que algunos historiadores de los imparciales también, incluso los más neutrales, también han adoptado esa postura. Y siempre la narrativa que hacen los historiadores israelíes hablan echándole la culpa al pueblo palestino, a los pueblos árabes, incluso los que saben a ciencia cierta la verdad, evitan mencionarla. A pesar de todo ello, la parte palestina no habla hoy día, por lo menos hablando del poder central, de los palestinos, no habla de aquellas fronteras dictadas en la resolución de partición, a pesar de que fue una resolución internacional tomada tiene toda la legitimidad internacional. Y fue tomada esa resolución en el seno de Naciones Unidas, con una mayoría grande, y las grandes potencias estaban a favor de esa resolución. Y también los palestinos también aceptaron a raíz de del 4 de junio del 67, de la opción de dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí. Sin embargo, vemos cada vez que se sienta Israel fuerte, niega más los derechos de los palestinos y más bien se reduce el margen de maniobra para los palestinos. Lo que está ocurriendo hoy día en la actualidad sobre el terreno es una situación que impide la aplicación de esa resolución, que impide cualquier intento de crear dos estados y más bien impone es decir, la única opción de un solo estado, y es imposible crear un solo estado para ambos en esa situación de la actualidad en la zona. Es decir, que ambos pueblos, el pueblo israelí y el pueblo palestino, que vivan en un solo estado, en unas circunstancias tan tensas, en unos episodios tan violentos, eso hace imposible aplicar esa solución, la solución de un solo estado. Esto es algo casi imposible. Y además, la vida será imposible en un estado único para ambos pueblos. Y esto también complica más la situación por el hecho de ver cada vez más asentamientos, más colonos en la zona. Ya hoy día hay alrededor de medio millón de colonos en Cisjordania. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una zona? Hoy día no podemos hablar de un territorio continuo en Cisjordania. Cisjordania está dividida en trozos, en diferentes partes, porque están siempre atravesadas por los asentamientos. Los asentamientos están sembrados en todos los pueblos y todas las ciudades, de modo que separan esos pueblos y esas ciudades, y de modo que complica cada vez más la solución. Y a pesar de todo eso, pues ¿cómo puede una resolución de esta índole
cómo podría formar una parte de la solución futura para el problema. Como he dicho anteriormente, la primera condición es que haya una firme convicción por parte de la corriente central de la sociedad israelí. Tienen que estar convencidos de que es imposible quedarse con todo el territorio nacional de Palestina para el Estado de Israel. Y la postura oficial de la corriente central de los palestinos, pues, es que aceptan verdaderamente la existencia de dos estados. Y la parte israelí hasta el momento no aceptó esta condición. La guerra por el espacio está en su máxima representación, y también la versión histórica lo afirma. Y hay preguntas, incluso repetidas desde hace mucho tiempo. Hay preguntas para que haya una solución futura. Por ejemplo, la polémica de los cananeos, etcétera, etcétera. Esta no es una polémica que forme parte de la historia o que haga... es un intento de separar entre el pueblo palestino y otros pueblos, considerando que a la hora de que se puede fortalecer más la postura contraria. Y en ambos casos, la guerra por el espacio y la versión histórica, hay un desequilibrio en la balanza de potencias internacionales, y este desequilibrio va a favor de Israel. Israel está nombrando todo el territorio, todos los topónimos a su gusto, y por supuesto hay resoluciones administrativas que van fortaleciendo estas denominaciones. En lo que se refiere a la versión histórica, pues hay centros de estudios, universidades, etcétera, etcétera, y todo eso está convocando en la formación de una versión histórica que está justificando, por consiguiente, la situación actual, y el Estado palestino hasta el momento no pudo existir y también hay falta de documentos, fuentes, personal bien preparado para realizar esta misión. Y volver de vez en cuando a puntos históricos determinados, momentos históricos, y las alegaciones sin justificación, como en el último mes que el primer ministro israelí pues alegó contra Jamil el-Husseini lo que dijo, y esta vuelta no viene de la nada, es decir, cada vuelta a un momento histórico significa algo. Y eso quiere decir, o sea, estas vueltas hacia el pasado normalmente se hacen para justificar lo que está pasando, utilizando el dolor. Por ejemplo, yo como palestino no puedo negar el dolor del pueblo palestino, por ejemplo, del pueblo israelí, perdón, en el Holocausto. Por tanto, no puedo negar el Holocausto. Y
Y el pueblo palestino no tiene nada que ver con lo que ha pasado a los judíos en Europa, por ejemplo. Todo lo que está ocurriendo actualmente es satanizar a los palestinos. Porque algunos israelíes podrían aceptar la solución de los dos estados, pero cuando ya la gente está cerca, lo que se hace es satanizar al pueblo palestino. Nosotros no necesitamos ríos de sangre para estar convencidos de que no hay solución más que la solución media. Hay que reconocer al otro, hay que reconocer a la versión histórica del otro, no hay que borrar la identidad del otro. Es que estos son fundamentos básicos. No va a haber solución mientras que una de las partes crea en que puede anular al otro, a la otra parte, en que pueda destruir su herencia, su legado, en que pueda borrar su identidad. No va a haber nunca solución en este sentido. Y como he dicho anteriormente, trabajar en esta vía. Los palestinos, en todo caso, tienen que buscar alianzas con las corrientes israelíes que creen en la solución intermedia. Tenemos que decir eso muy claro. Y yo creo en la historia. Yo creo que tiene que ocurrir eso. Y tengo una pregunta. ¿Cuál sería el precio para que los dirigentes de las naciones y de los estados lleguen a esta convicción? Y muchísimas gracias a todos ustedes.